¿Alguna vez te has sentido bloqueado en tu vida como si algo estuviera impidiendo que tus bendiciones llegaran? Puede ser que no lo hayas notado, pero hay personas en tu vida que están interfiriendo con el propósito divino que Dios tiene para ti. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo es claro. Aquellos que te rodean pueden influir directamente en tu caminar con Dios y en tus bendiciones. Hoy veremos cómo identificar a quienes bloquean lo que Dios tiene reservado para ti y qué pasos dar para protegerte. No permitas que los planes de Dios se vean opacados por aquellos que no tienen la misma visión. ¿Estás listo para alejarte de lo que no te permite crecer en el Señor? Desde el momento en que nacemos, nos enfrentamos a una serie de decisiones que nos formarán, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. La vida, en su inmensa sabiduría, nos da lecciones a cada paso, pero a menudo las ignoramos o las desestimamos, pensando que el caminar con Dios será suficiente para avanzar. Sin embargo, hay algo muy importante que olvidamos. Las personas con las que elegimos rodearnos pueden ser una bendición o una maldición. Puede que no lo veamos de inmediato, pero las malas compañías tienen el poder de bloquear las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. 1 Corintios 15:33 nos recuerda con claridad: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No es solo una advertencia, es una declaración de principios. Las relaciones que cultivamos tienen un impacto profundo en nuestra vida espiritual, y si no las elegimos sabiamente, podemos terminar atrapados en un ciclo que nos aleja de todo lo que Dios ha planeado para nosotros. En muchas ocasiones, tomamos decisiones impulsivas o por amor, nos aferramos a personas que, aunque las queramos, no son las mejores para nosotros. Tal vez sean personas con buenas intenciones, pero si su camino no está alineado con el de Dios, eventualmente sus influencias comienzan a nublar nuestra visión y sin darnos cuenta, empezamos a desviarnos de nuestro propósito. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos claros de cómo las malas influencias afectan no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Una de las historias más impactantes es la de Sansón y Dalila. Sansón, un hombre elegido por Dios para liberar a Israel, tuvo una relación con Dalila, cuya misión era en realidad destronar el poder que Dios había puesto sobre él. Con cada mentira y engaño, Dalila lo fue alejando más de su propósito y, finalmente, a través de su manipulación, Sansón perdió su fuerza y su visión. Jueces 16:20 relata cómo Sansón, engañado por Dalila, no sabía que el Señor se había apartado de él. Este es un ejemplo claro de cómo una mala relación puede desenfocar nuestra vida y robarnos las bendiciones que Dios ha reservado para nosotros. Cuando las malas influencias se infiltran en nuestra vida, a veces no somos conscientes de los efectos que tienen. El daño es gradual, como un río que erosionando suavemente las orillas de una roca, hasta que un día nos encontramos sin rumbo, perdidos en el caos. Si nos detenemos a analizar nuestras relaciones y nuestro entorno, podemos ver patrones que reflejan esta advertencia. A lo largo de nuestra vida, estamos llamados a rodearnos de personas que nos impulsen a ser mejores, que nos acerquen a Dios, que nos desafíen a crecer y a vivir con propósito. Pero las personas que bloquean nuestras bendiciones, aunque no lo hagan con mala intención, son aquellas que nos alejan de esa dirección. Nos distraen con conversaciones vacías, con dudas, con críticas, con malas decisiones que nos alejan del camino de la paz y la prosperidad espiritual. El Salmo 1:1 nos da una imagen clara de cómo debe ser nuestra relación con aquellos que nos rodean. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es una instrucción directa. El bienaventurado, aquel que es bendecido por Dios, es el que se aleja de las influencias negativas. No es que debamos aislarnos del mundo, ni dejar de amar a las personas, pero sí debemos ser sabios al discernir con quién compartimos nuestra vida. Las personas que no buscan a Dios, que no están comprometidas con su voluntad, que no tienen un propósito divino claro, pueden desviarnos y hacernos perder el enfoque. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nos dio una clara enseñanza acerca de las relaciones en Mateo 7:15. Guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aunque este versículo habla de falsos profetas, también se aplica a las personas que, aunque externamente parezcan buenas, están llenas de intenciones incorrectas. A menudo, aquellos que nos rodean pueden disfrazar sus malas influencias con palabras amables, consejos bien intencionados, pero en realidad están desviándonos de la verdad de Dios. Como lobos disfrazados de ovejas, su objetivo es, sin querer, destruir lo que hemos recibido de parte de Dios. Por eso, es importante que aprendamos a discernir, a reconocer el espíritu detrás de cada palabra y acción. En nuestras vidas, Dios permite que algunas personas lleguen a nuestro camino para ayudarnos, para acompañarnos, para bendecirnos. Pero hay otras que, aunque aparentemente inofensivas, tienen la capacidad de hacernos perder el rumbo. La clave está en discernir las intenciones detrás de sus acciones y palabras. Jesús también nos enseñó que cuando alguien no contribuye a nuestro propósito divino, debemos ser valientes para alejarnos. No es una falta de amor, sino una manifestación de sabiduría. Mateo 10:14 lo expresa de manera clara. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Si en algún momento alguien en nuestra vida se convierte en un obstáculo para lo que Dios tiene preparado para nosotros, debemos estar dispuestos a tomar decisiones difíciles, sabiendo que el alejarnos es una acción que honra a Dios y a nosotros mismos. Es importante que entendamos que no todo el mundo tiene el mismo propósito en la vida que tú. Proverbios 4:23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Nuestro corazón es el centro de nuestras decisiones y de nuestra relación con Dios. Cuando permitimos que personas equivocadas entren en nuestras vidas, el flujo de bendiciones se ve bloqueado porque nuestro corazón se ve influenciado por sus dudas, miedos y falta de fe. Si permitimos que personas que no tienen el mismo caminar en Cristo entren profundamente en nuestra vida, su negatividad afectará nuestro corazón y nuestra capacidad de recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Es posible que, al reflexionar sobre esto, surjan dudas. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo saber si alguien está bloqueando mis bendiciones? La respuesta está en observar los resultados de esa relación en tu vida. Si sientes que cada vez que estás cerca de una persona en particular, te alejas de tu paz, de tu propósito, de tu conexión con Dios, esa es una señal clara de que algo no está bien. Si sus palabras, sus actitudes, su manera de vivir no reflejan los principios de Dios, entonces es hora de tomar una decisión. No se trata de juzgar, sino de proteger lo que es más valioso, tu relación con Dios y las bendiciones que Él ha preparado para ti. Recuerda que las bendiciones de Dios no son solo materiales, son espirituales. La paz que Él nos da, la seguridad en su propósito, la dirección clara que recibimos cuando caminamos en su voluntad, son tesoros mucho más valiosos que cualquier riqueza terrenal. Por eso,
Cuando Dios te advierte que te alejes de alguien, no lo tomes como una pérdida, sino como una protección divina. Isaías 54:17 nos recuerda que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Las personas que intentan sabotear tus bendiciones son como armas forjadas, pero con la sabiduría de Dios, esa arma no prevalecerá. Es momento de que tomes decisiones valientes. Si en tu vida hay personas que no te están ayudando a crecer en tu fe, que no te están guiando a una relación más profunda con Dios, es hora de poner límites. Este es el primer paso para desbloquear las bendiciones que están esperando por ti. Dios te está llamando a una vida abundante, a una vida plena, y para eso necesitas rodearte de las personas correctas. Cada vez que decidas alejarte de una relación tóxica o negativa, estás tomando una decisión que honra a Dios. Y en esa obediencia, verás cómo las bendiciones empiezan a fluir de manera ininterrumpida. Porque Él es fiel para abrir puertas que nadie puede cerrar. Él es fiel para restaurar lo que se ha perdido y para traerte lo que has estado esperando. No temas dar el paso de fe, porque Dios está contigo en cada decisión que tomas. A lo largo de nuestras vidas, constantemente enfrentamos el desafío de tomar decisiones, y una de las más trascendentales tiene que ver con las relaciones que cultivamos. A veces, por amor o por costumbre, nos aferramos a relaciones que, lejos de beneficiarnos, nos desvían del camino que Dios ha trazado para nosotros. Proverbios 4:7 nos dice: la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este versículo refleja una verdad fundamental. La sabiduría de Dios es clave para nuestra vida, y parte de esa sabiduría es reconocer las personas que deben permanecer en nuestra vida y aquellas que debemos apartar. No es fácil tomar esta decisión, especialmente cuando las relaciones son profundas, pero es necesario entender que nuestra obediencia a Dios y su voluntad no debe ser puesta en segundo plano por nadie ni por nada. Cuando hablamos de discernimiento, nos referimos a esa capacidad que Dios nos da para percibir lo que está en su voluntad y lo que no. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia es válida no solo para los líderes espirituales, sino también para todas las personas con las que interactuamos en nuestro día a día. No todas las intenciones que se presentan bajo la apariencia de amor o amistad son realmente de Dios. A veces, las personas que se nos acercan no buscan nuestro bien, más bien buscan llevarnos por caminos que no son los que Dios tiene preparados para nosotros. Es fundamental que aprendamos a probar esos espíritus y a discernir el verdadero corazón de aquellos con quienes compartimos nuestra vida. El discernimiento es un regalo poderoso, pero también es una responsabilidad. Dios nos llama a ser sabios con los recursos que nos ha dado, y las relaciones son uno de esos recursos. Las personas que están cerca de nosotros deben ser como instrumentos de edificación, no de destrucción. Cuando nos rodeamos de personas que no están comprometidas con Dios o que nos alejan de su propósito, estamos dejando que la corrupción entre en nuestras vidas. La sabiduría de Salomón nos recuerda en Proverbios 13:20: El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las personas con las que decidimos caminar influyen directamente en el rumbo que tomamos. Y si nos rodeamos de aquellos que no buscan la sabiduría de Dios, nuestra vida se verá afectada. Al comprender la importancia del discernimiento, debemos también entender que este no es algo que se nos da de manera instantánea o automática. Requiere de un proceso de purificación y conexión constante con el Espíritu Santo.
Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de estar atentos a las señales del Espíritu. En Juan 14:26, Él dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Este es el mismo Espíritu que nos ayuda a discernir si una relación está alineada con la voluntad de Dios o si está desviándonos de su propósito. Al caminar de la mano del Espíritu Santo, podremos identificar con claridad cuándo una relación es una bendición y cuándo es una trampa disfrazada de amor o amistad. Una de las razones por las que es tan difícil tomar decisiones sabias en cuanto a las personas que nos rodean es la carga emocional que estas relaciones generan. Muchas veces, las relaciones que bloquean nuestras bendiciones no son necesariamente malas en su naturaleza, pero sus efectos sobre nosotros son destructivos. Cuando nos unimos a personas que no comparten nuestros valores, nuestra fe o nuestro propósito divino, nuestra paz comienza a desvanecerse y el enfoque en nuestra misión se pierde. A través de la palabra de Dios, Él nos da claridad para saber cómo alejarnos de lo que no nos conviene, sin caer en el error de perder la compasión y el amor por esas personas. La tentación de aferrarnos a lo conocido, a lo que parece seguro, puede ser poderosa. Pero el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas siempre requiere que caminemos en fe. Y eso a menudo implica dejar atrás lo que es familiar para abrazar lo que Él tiene preparado para nosotros. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 6:14, nos exhorta: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?». Esta es una advertencia clara. Nuestras relaciones no deben estar basadas en el temor o la necesidad, sino en la justicia y la verdad que provienen de Dios. No podemos vivir en armonía con aquellos que, aunque en apariencia sean buenos, no buscan vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. La razón por la que Dios nos llama a alejarnos de las personas que bloquean nuestras bendiciones es porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él conoce el futuro, conoce las intenciones del corazón y sabe cómo cada relación impactará nuestra vida. A veces, el alejarnos de una persona parece un sacrificio, pero en realidad es una protección que Dios nos da. Cuando una relación nos aleja de Él, nos aleja de su propósito, y no es posible recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros mientras estamos atrapados en una red de influencias equivocadas. En Isaías 55:9, Dios nos recuerda: «Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». La perspectiva de Dios es mucho más grande que la nuestra. Él sabe lo que está por venir, y por eso, cuando nos aleja de ciertas personas, lo hace por amor y por nuestro bien. Es fundamental que, al tomar la decisión de alejarse de quienes bloquean nuestras bendiciones, lo hagamos con fe y confianza en que Dios tiene algo mejor reservado para nosotros. Aunque las circunstancias puedan parecer difíciles, tenemos que recordar que Dios siempre tiene un plan mucho más grande para nuestra vida. A veces, nuestros ojos no pueden ver lo que está por venir, pero Dios sí. Él ve lo que nosotros no podemos ver, y a través de su sabiduría infinita, nos guía a tomar las decisiones correctas. La palabra de Dios en Romanos 8:28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto incluye las decisiones difíciles que tomamos para alejarnos de las personas que no son parte del plan divino para nosotros. Cada paso que damos en obediencia, incluso cuando parece doloroso,
es parte del plan de Dios para nuestro bienestar y bendición. Este discernimiento divino también se manifiesta en la claridad que recibimos en la oración. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos revela qué relaciones debemos mantener y cuáles debemos soltar. La oración es nuestra arma poderosa para obtener dirección y sabiduría. En Santiago 1:5 se nos promete: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Si en algún momento te encuentras dudando sobre una relación o si sientes que algo no está bien, acude a Dios en oración. Él te guiará y te dará la sabiduría para tomar la decisión correcta. Cuando Dios te llama a alejarte de ciertas personas, es una oportunidad para que crezcas en tu fe. Es una oportunidad para que te concentres en lo que realmente importa: tu relación con Él y el propósito que tiene para tu vida. No te sientas culpable por poner límites, porque Dios nunca nos llama a vivir en un entorno de conflicto o de confusión. Él nos quiere rodeados de paz, de luz, de amor y de sabiduría, y esas son las relaciones que debemos buscar. Recuerda que Dios tiene un propósito específico para ti, y las personas que bloquean ese propósito, aunque puedan parecer importantes en un momento, no pueden frenar el plan divino que Él tiene preparado. Es una bendición poder confiar en su sabiduría y seguir sus directrices. Así como el viento cambia de dirección, también nosotros debemos estar dispuestos a cambiar cuando Dios nos lo indique, para que su propósito se cumpla en nosotros. Y cuando decidimos caminar en obediencia, Él abre puertas que jamás imaginamos. A medida que avanzamos en nuestro caminar con Dios, descubrimos que las bendiciones divinas no solo se basan en lo que recibimos, sino también en lo que somos capaces de soltar. A veces, las bendiciones de Dios son bloqueadas no por lo que nos falta, sino por lo que estamos dispuestos a dejar ir. Las relaciones que mantenemos, especialmente aquellas que no están alineadas con su voluntad, pueden convertirse en barreras invisibles entre nosotros y las bendiciones que Él ha preparado. Este es un concepto fundamental que se encuentra a lo largo de las Escrituras. La Biblia nos enseña que nuestra obediencia a Dios y nuestra disposición para separar lo que no está en su propósito es crucial para que podamos recibir lo mejor que Él tiene reservado para nosotros. En 1 Corintios 15:33, la advertencia es clara: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia no es solo para aquellos que viven en el pecado, sino también para aquellos que, sin querer, nos desvían de nuestra verdadera misión. Las relaciones tóxicas, incluso aquellas que parecen inofensivas o bien intencionadas, tienen el poder de desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es esencial comprender que nuestras interacciones con los demás no son meras coincidencias. Dios tiene un propósito en las personas que pone en nuestro camino. Sin embargo, algunas personas pueden actuar como obstáculos, haciéndonos perder el rumbo. Una de las enseñanzas más profundas que encontramos en la Escritura sobre las relaciones es el ejemplo de Lot y su esposa, narrado en Génesis 19. Cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra debido a su perversidad, Él ordenó a Lot y su familia que escaparan. Sin embargo, Lot, a pesar de recibir la advertencia divina, se encontró dividido entre lo que sabía que debía hacer y lo que su esposa deseaba hacer. Mientras huían, su esposa miró atrás, a pesar de la advertencia de Dios, y se convirtió en una estatua de sal. Este acto simbólico no solo muestra la importancia de seguir las instrucciones divinas, sino también cómo las influencias de aquellos que no están alineados con la voluntad de Dios pueden convertirse en una trampa espiritual. El deseo de Lot de quedarse con su esposa, de no soltar lo que ella representaba,
resultó en un obstáculo para él mismo y su familia. Cuando alguien en nuestras vidas no está dispuesto a seguir el propósito de Dios y se aferra a lo terrenal, eso puede detener nuestro avance hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios es claro al enseñarnos que debemos alejarnos de todo aquello que pone en peligro nuestra vida espiritual. En 2 Corintios 6:14, Pablo nos insta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La separación de lo que no es de Dios no es una sugerencia, sino un mandato. Las relaciones que mantenemos deben estar fundamentadas en la justicia, la verdad y la luz. Cuando nos unimos con aquellos cuyas vidas no reflejan los principios del reino de Dios, nos estamos uniendo a algo que no solo es incompatible, sino que nos puede arrastrar al camino equivocado. Las bendiciones de Dios no se pueden recibir plenamente si estamos atrapados en relaciones que no están en su voluntad. Esto no significa que debamos evitar por completo a las personas que no conocen a Dios, pero sí implica que debemos estar muy atentos a cómo esas relaciones afectan nuestra vida y nuestro propósito. Las Escrituras nos enseñan que debemos ser sabios al tratar con aquellos que no comparten nuestra fe. Jesús mismo, al estar en la tierra, vivió rodeado de personas que no conocían a Dios, pero Él siempre se mantuvo firme en su misión. No permitió que esas relaciones lo desviasen de lo que su Padre le había encomendado. En Mateo 10:16, Jesús dice: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esta enseñanza nos indica que debemos ser astutos, alertas, pero también sencillos en nuestras intenciones, sin permitir que las influencias externas nos afecten de manera que desvíen nuestro enfoque hacia Dios. El llamado de Dios a separarnos de aquellos que bloquean nuestras bendiciones es, en última instancia, una invitación a vivir con un propósito claro y definido. Las bendiciones de Dios no son solo materiales, sino espirituales. La paz, la alegría, la sabiduría y la fortaleza que provienen de vivir de acuerdo con su voluntad son las bendiciones más preciosas. No podemos recibir estas bendiciones si nuestras relaciones nos mantienen en constante confusión, en constante lucha interna, entre lo que sabemos que es correcto y lo que nos arrastra hacia lo incorrecto. El Salmo 1:3 nos recuerda que el que se aparta de la influencia del mal es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Este versículo es claro. Las personas que se mantienen firmes en el propósito de Dios, alejándose de las malas influencias, son las que ven sus vidas fructificar. Es crucial entender que no se trata solo de relaciones negativas o tóxicas, sino también de aquellas que, aunque no sean destructivas, simplemente no están alineadas con el plan divino para nuestras vidas. Las personas que nos mantienen en un estado de estancamiento espiritual, aquellas que no nos impulsan a crecer en nuestra relación con Dios, pueden ser tan perjudiciales como las relaciones abiertamente malas. Dios nos llama a rodearnos de aquellos que nos edifican, que nos impulsan hacia su propósito, que nos desafían a vivir una vida más plena, más centrada en Él. Cuando nos alejamos de relaciones que no cumplen con estos principios, estamos, en realidad, abriendo espacio para las bendiciones de Dios. En Proverbios 13:20 se nos dice: «El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado». Esta es una enseñanza fundamental sobre las relaciones. Si deseamos crecer en sabiduría, debemos rodearnos de aquellos que nos conducen hacia la verdad y la luz de Dios. No podemos esperar
recibir lo mejor de Dios mientras estamos envueltos en relaciones que nos alejan de su propósito. Las personas que nos rodean deben ser como el fuego que nos purifica, no como el agua fría que apaga nuestro fervor. Cada relación debe ser una oportunidad para crecer y avanzar en el camino de Dios. Al alejarnos de quienes bloquean nuestras bendiciones, no solo estamos protegiendo nuestra paz, sino también nuestra misión. Cada uno de nosotros tiene un propósito divino, y ese propósito no se cumple si estamos atados a personas o circunstancias que nos mantienen en un lugar de conformidad. Las bendiciones de Dios no se limitan a lo que poseemos, sino a la forma en que vivimos nuestra vida en obediencia a su voluntad. Cuando nos apartamos de lo que no es su voluntad, liberamos el espacio necesario para que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros. La decisión de alejarse de relaciones que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual no es una decisión fácil. Implica valentía, disciplina y, sobre todo, fe. Es un acto de obediencia que refleja nuestra confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En Isaías 55:8, 9, Dios nos asegura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos recuerda que, aunque no siempre comprendemos por qué algunas relaciones deben terminar, podemos confiar plenamente en que Dios tiene un plan mejor para nosotros. Es momento de tomar decisiones valientes. Si te encuentras rodeado de personas que bloquean tus bendiciones, ya sea por su falta de fe, por su actitud negativa o por su falta de visión, es hora de hacer un cambio. No se trata de rechazar a nadie en términos personales, sino de proteger lo que Dios ha puesto en ti. La obediencia a Dios siempre lleva a bendiciones, aunque a veces el camino sea difícil y lleno de desafíos. En ese proceso de separación, Dios te fortalecerá, te dará la sabiduría que necesitas y abrirá nuevas puertas para que puedas caminar en el propósito que Él ha preparado para ti. La verdadera bendición no solo llega cuando nos rodeamos de lo correcto, sino también cuando nos alejamos de lo que no nos permite avanzar. Cuando consideramos la advertencia de Dios sobre las relaciones que bloquean nuestras bendiciones, es necesario reflexionar profundamente sobre cómo la envidia y la manipulación se infiltran en nuestras vidas. Aunque estas actitudes a menudo se presentan en formas sutiles, tienen un poder destructivo inmenso. La envidia, como se nos enseña en las Escrituras, no solo corrompe el corazón de quien la siente, sino también el entorno y las relaciones en las que se manifiesta. A través de la Biblia, vemos cómo la envidia puede ser una de las fuerzas más poderosas que nos aleja de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En Proverbios 14:30 se nos dice: el corazón apacible es vida para el cuerpo, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esta es una advertencia clara. La envidia no solo es un mal sentimiento, sino que se convierte en una enfermedad que consume lo más profundo de nuestro ser. Cuando nos rodeamos de personas que cultivan la envidia, ésta se infiltra en nuestras vidas, haciendo que todo lo que hacemos pierda su propósito. Las personas envidiosas, aunque no siempre lo expresen abiertamente, tienen una forma de minar nuestra fe, nuestras acciones y nuestra alegría. Esta actitud puede bloquear nuestras bendiciones al sembrar dudas sobre lo que Dios tiene para nosotros, al hacernos sentir que lo que tenemos no es suficiente o que no somos dignos de recibir más. La historia de Caín y Abel en Génesis 4 nos ofrece un ejemplo clásico de cómo la envidia puede arruinar no solo una relación, sino toda una vida. Caín, al ver que Dios aceptaba la ofrenda de su hermano Abel,
y no la suya, dejó que la envidia lo consumiera. En lugar de arrepentirse o tratar de mejorar su ofrenda, Caín permitió que esa envidia se transformara en ira y terminó cometiendo el asesinato de su propio hermano. Este acto de violencia no solo destruyó a Abel, sino que también selló el destino de Caín, quien se convirtió en un hombre marcado por su pecado. La envidia, en su forma más pura, no solo destruye lo que tiene, sino que también le impide recibir las bendiciones de Dios. De manera similar, las personas que nos rodean y que permiten que la envidia gobierne sus corazones pueden bloquear nuestras bendiciones al desestabilizar nuestro camino hacia el propósito divino. Es fácil pensar que la envidia se limita a situaciones visibles o a personas que abiertamente demuestran celos, pero la realidad es que puede ser mucho más insidiosa. A menudo, la envidia se esconde detrás de actitudes aparentemente inofensivas, como el sarcasmo, la crítica constante o el menosprecio hacia los logros ajenos. Estas actitudes pueden parecer pequeñas o sin importancia, pero cuando se acumulan, se convierten en barreras espirituales que bloquean las bendiciones de Dios. Proverbios 27:4 nos advierte: fierro con fierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El sarcasmo, la crítica destructiva y el rechazo disfrazado de bromas o comentarios casuales pueden ser señales de una envidia oculta que trabaja lentamente para desestabilizar nuestra paz y alejarnos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. En la vida diaria, es fundamental estar atentos a estos pequeños signos. Si notamos que algunas relaciones se llenan de competitividad, de constantes comparaciones o de actitudes que nos hacen sentir menos, debemos poner atención. Dios no quiere que vivamos en un entorno donde nuestra identidad se vea constantemente cuestionada o minimizada. Él nos llama a rodearnos de personas que nos alienten a ser la mejor versión de nosotros mismos, aquellas que nos edifican, que nos impulsan a crecer, no las que nos hacen sentir pequeños. La envidia puede ser una de las principales causas de los bloqueos espirituales que enfrentamos, porque cuando las personas a nuestro alrededor no celebran nuestras victorias, sino que las ven como amenazas, se crea una atmósfera de desconfianza y resentimiento, algo que definitivamente puede obstaculizar el flujo de las bendiciones divinas. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo deja claro que donde la envidia se instala, las bendiciones de Dios no pueden prosperar. La envidia genera conflictos, caos y división, lo que impide que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cuando las personas que nos rodean están atrapadas en esta dinámica, se crea un ambiente tóxico que aleja el favor de Dios. Es por esto que Dios nos llama a alejarnos de aquellas relaciones que están gobernadas por la envidia, ya que, aunque no siempre lo notemos de inmediato, su efecto negativo es profundo y duradero. Por otro lado, la manipulación es otra forma sutil en la que las relaciones pueden bloquear nuestras bendiciones. La manipulación espiritual o emocional es una herramienta poderosa que el enemigo utiliza para distraernos del propósito de Dios. Las personas que manipulan suelen hacerlo de manera que no parece obvia al principio. Pueden usar el chantaje emocional, los halagos vacíos, las promesas incumplidas o incluso el victimismo, todo con el fin de controlar nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La manipulación distorsiona nuestra visión de la realidad, haciéndonos creer que debemos actuar en una manera que no es congruente con lo que Dios quiere para nosotros. El ejemplo de Sansón y Dalila en Jueces 16 ilustra perfectamente cómo la manipulación puede ser una trampa que destruye un destino. Dalila, con sus encantos y promesas de amor, manipuló a Sansón,
quien estaba completamente cegado por su afecto hacia ella. A través de una serie de engaños y manipulaciones, Dalila logró quitarle a Sansón lo que él había recibido de parte de Dios, su fuerza. En el momento de su mayor vulnerabilidad, Sansón reveló el secreto de su fuerza, y Dalila lo traicionó. A través de la manipulación, Sansón perdió su poder, y con ello, su propósito divino. Esta historia es un ejemplo dramático, pero nos muestra cómo las personas pueden, sin querer o con malicia, manipularnos para alejarnos de lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de personas que nos manipulan, aunque no sea de manera abierta, estamos bloqueando las bendiciones de Dios porque nos desvían de la verdad y de nuestra verdadera identidad. En Proverbios 26, 24, 26 se nos dice: el que odia disimula con los labios, pero en su interior maquina engaños. Cuando te hablare con suavidad, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Este versículo describe perfectamente cómo la manipulación se disfraza de bondad o suavidad, pero en su interior tiene el propósito de desestabilizarnos y alejarnos de la verdad. Las personas manipuladoras no siempre son fáciles de identificar, pero su efecto es destructivo. Ellos no buscan tu bienestar, buscan que tú cumplas sus deseos, que tomes decisiones que los beneficien, sin importar las consecuencias que eso tenga para ti. Es vital que aprendamos a discernir entre las personas que realmente nos aman y aquellas que, a través de manipulación y control, buscan entrometerse en nuestras decisiones. Dios no nos ha llamado a vivir bajo el yugo de la manipulación, sino a caminar en libertad. Juan 8:36 nos recuerda: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que Jesús nos da no solo es libertad espiritual, sino también libertad emocional y relacional. No debemos permitir que las personas que bloquean nuestras bendiciones manipulen nuestras decisiones y nos alejen del propósito divino. El caminar en libertad implica tomar decisiones basadas en lo que Dios quiere para nosotros, no lo que otros quieren que hagamos. La manipulación y la envidia son herramientas poderosas que el enemigo usa para desviar nuestras vidas del propósito divino. Dios nos llama a alejarnos de estas influencias, no porque las personas que las practican sean malas, sino porque sus actitudes bloquean las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Nos llama a rodearnos de personas que nos ayuden a crecer en fe, que nos desafíen a vivir conforme a su voluntad y que nos apoyen en nuestro caminar hacia el propósito divino. Solo cuando nos rodeamos de relaciones saludables, basadas en la verdad y el amor genuino, podemos experimentar el fluir continuo de las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Es fundamental que reconozcamos estas señales, que discernamos las intenciones detrás de las relaciones que mantenemos. Al hacerlo, estaremos alineados con la voluntad de Dios y podremos avanzar con confianza hacia las bendiciones que Él ha prometido. La vida que Dios tiene para nosotros está llena de paz, de propósito y de plenitud, pero debemos estar dispuestos a soltar todo lo que no se ajusta a su plan. Solo entonces podremos experimentar todo lo que Él ha preparado para nuestras vidas. A medida que avanzamos en la vida, uno de los aspectos más cruciales que Dios nos enseña es la importancia de rodearnos de personas que nos edifiquen, que nos impulsen a ser mejores y que nos ayuden a crecer en nuestra fe. Es fácil caer en la trampa de la conformidad, creyendo que las relaciones que tenemos son suficientes, aunque no estén alineadas con el propósito divino. Sin embargo, la verdad es que las personas con las que elegimos caminar en la vida tienen un impacto directo sobre nuestro bienestar espiritual y nuestra capacidad para recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Las Escrituras nos enseñan
que el propósito de Dios es que vivamos rodeados de aquellos que nos ayudan a acercarnos más a Él, no aquellos que nos alejan o nos mantienen estancados en nuestras vidas. El principio que se encuentra en Proverbios 27:17 es claro: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este versículo ilustra la importancia de las relaciones que nos rodean. Así como el hierro se afila con hierro, las personas que están cerca de nosotros deben ser aquellas que nos ayudan a afilar nuestra vida espiritual, que nos desafían a ser más como Cristo, que nos impulsan a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Una amistad verdadera en Cristo no es solo aquella que te acompaña en los buenos momentos, sino la que te desafía a crecer, a ser mejor, a caminar con mayor fe. El propósito de Dios para cada uno de nosotros no se limita solo a nuestra relación personal con Él, sino también a las relaciones que establecemos con aquellos que nos rodean. 1 Corintios 15:33 nos advierte: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo no es solo una advertencia contra la influencia de personas que practican abiertamente el mal, sino también un recordatorio de que las relaciones que no están alineadas con la voluntad de Dios pueden interferir con nuestro caminar espiritual y desviarnos de su propósito. Las personas que te rodean pueden ser una fuente de edificación o de destrucción, dependiendo de su relación con Dios y de cómo nos afectan en nuestra vida diaria. Si nos rodeamos de aquellos que no buscan a Dios, que no nos desafían a vivir con un propósito claro en Cristo, las bendiciones que Él tiene para nosotros se ven obstaculizadas. A lo largo de la Escritura, vemos cómo las relaciones divinas y edificantes son fundamentales para el crecimiento en la fe. Eclesiastés 4:9-10 nos recuerda que mejor son dos que uno, porque tienen mejor recompensa de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Las relaciones que nos rodean deben ser aquellas que nos levanten, que nos apoyen en los momentos de debilidad y que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. Sin embargo, cuando nos unimos a personas que no están comprometidas con el propósito de Dios, esas relaciones no solo nos dejan sin apoyo espiritual, sino que también nos pueden arrastrar hacia la incredulidad, la duda y el estancamiento. Un punto crucial que debemos considerar es que rodearnos de personas que nos edifiquen no significa que debemos buscar solo a aquellos que piensan exactamente igual que nosotros, pero sí implica que debemos rodearnos de aquellos que comparten nuestra pasión por vivir en el propósito de Dios. En 2 Corintios 6:14, Pablo nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta es una instrucción clara de Dios. Nuestras relaciones deben estar basadas en la justicia y la luz. Si nuestras amistades y relaciones no están edificando nuestra fe, debemos reconsiderar esas conexiones. En algunos casos, Dios nos llama a alejarnos de personas que, aunque no sean malas, simplemente no están en el mismo camino de fe que nosotros. En Proverbios 13:20, la Escritura nos dice: el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. La sabiduría que buscamos debe reflejarse en las personas con las que compartimos nuestra vida. Si deseamos recibir la bendición de Dios y vivir una vida plena en su propósito, necesitamos rodearnos de personas que reflejan esa sabiduría. Las personas sabias no solo nos ayudan a tomar decisiones correctas, sino que también nos guían a través de las dificultades, nos impulsan a seguir la voluntad de Dios y nos ayudan a mantener nuestra fe fuerte, incluso cuando las pruebas y desafíos nos rodean. Por el contrario, aquellas personas que viven de acuerdo con sus propios intereses, que no buscan a Dios en sus decisiones, nos pueden arrastrar
hacia el caos y el desorden, bloqueando así las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios desea que vivamos una vida abundante, pero para experimentar esa abundancia, debemos rodearnos de aquellos que nos impulsan a caminar en su voluntad. En Salmo 1:1-3 encontramos un principio fundamental. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo es un recordatorio claro de que la bendición de Dios llega cuando tomamos decisiones sabias sobre las relaciones que cultivamos. El bienaventurado es aquel que se aleja de las malas influencias, que no se deja arrastrar por las opiniones del mundo, sino que se enfoca en la ley de Dios, en su voluntad, en su propósito. Es posible que, en muchas ocasiones, las relaciones que tenemos nos estén bloqueando las bendiciones sin que lo notemos. Las personas que no nos impulsan hacia una vida más cercana a Dios, que no nos desafían a vivir conforme a su palabra, son aquellas que impiden que el propósito divino se cumpla en nuestra vida. Es importante que no solo identifiquemos estas relaciones, sino que tomemos las decisiones necesarias para apartarnos de ellas, sin temor a perder lo que no está alineado con el propósito divino. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro de cómo debemos actuar cuando nuestras relaciones nos están desviando del camino de Dios. En Mateo 5:29, Él dice: «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Esta enseñanza no solo se aplica a las tentaciones físicas, sino también a las relaciones. Si alguna relación te aleja de la voluntad de Dios, es necesario apartarse de ella, aunque duela. El precio de seguir a Dios y caminar en su propósito siempre vale más que cualquier sacrificio temporal. Las relaciones que nos edifican son aquellas que nos ayudan a avanzar, que nos impulsan a ser más como Cristo, a vivir en santidad, a crecer en nuestra fe y a tomar decisiones que reflejan el reino de Dios. En Colosenses 3:16 se nos dice: «La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría». Esta es la imagen de una relación que edifica. Las personas que nos rodean deben ser aquellas que nos enseñan, nos exhortan y nos guían en sabiduría. Son aquellas que, cuando necesitamos consejo, nos dirigen hacia la palabra de Dios. Son las que nos levantan cuando caemos, las que nos animan cuando estamos desanimados y las que nos impulsan a vivir de acuerdo con los principios divinos. Es fundamental que no minimicemos el impacto que las relaciones tienen en nuestras vidas. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, pero esos planes solo se cumplen cuando estamos rodeados de las personas adecuadas. Las bendiciones de Dios fluyen en nuestras vidas cuando nuestras relaciones están alineadas con su propósito. Por lo tanto, no temamos tomar decisiones valientes y apartarnos de aquellas personas que, aunque las queramos, no están contribuyendo a nuestro crecimiento espiritual y nuestro caminar con Dios. Dios está llamándonos a vivir una vida abundante, una vida llena de paz, de propósito y de bendición. Para experimentar esa abundancia, debemos rodearnos de aquellos que nos ayudan a alcanzar lo mejor que Él tiene preparado para nosotros. Cuando decidimos rodearnos de personas que nos edifican, que nos desafían a vivir en su voluntad, abrimos el camino para que las bendiciones de Dios fluyan libremente en nuestras vidas. Dios ha preparado para ti un camino de paz y prosperidad, pero para caminar en ese camino, es esencial que camines acompañado de aquellos que también buscan su propósito. Recuerda que las relaciones correctas no solo te acompañan,
sino que te llevan a la plenitud de lo que Dios ha destinado para ti. El llamado de Dios a alejarnos de quienes bloquean nuestras bendiciones es una instrucción que no solo nos llama a identificar malas influencias, sino a tomar acción. La obediencia a este llamado es crucial para que podamos caminar en el propósito divino que Él ha preparado para nuestras vidas. A veces, el proceso de alejarse de personas que interfieren con nuestras bendiciones puede ser doloroso. Sin embargo, es en este acto de obediencia que encontramos una de las mayores manifestaciones de la protección y provisión divina. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que para que podamos recibir lo mejor que tiene para nosotros, debemos estar dispuestos a soltar todo lo que nos distrae de su voluntad. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es recompensada. Deuteronomio 28:2 nos dice: «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeréis la voz de Jehová tu Dios». Este versículo nos asegura que las bendiciones de Dios no solo vienen como un resultado de lo que hacemos, sino de nuestra disposición para escuchar y obedecer su voz. Cuando decidimos alejarse de las influencias equivocadas, de las relaciones que nos desvían de su camino, estamos abriendo la puerta a una abundancia espiritual y material que solo Él puede proveer. Una de las primeras cosas que debemos entender es que, a menudo, nuestras bendiciones están bloqueadas no por lo que nos falta, sino por lo que estamos aferrando. A veces, las personas que están en nuestra vida no son malas en sí mismas, pero su presencia nos impide avanzar hacia lo que Dios ha preparado para nosotros. Es por eso que Dios nos pide que, cuando sea necesario, tomemos la decisión de alejarnos de esas relaciones. No se trata de un rechazo personal hacia aquellos que amamos, sino de una decisión de obedecer el plan de Dios para nuestra vida. Isaías 55:8-9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Él sabe lo que es mejor para nosotros y en su infinita sabiduría nos guía hacia las bendiciones que están reservadas para aquellos que caminan en su obediencia. El proceso de alejarnos de quienes bloquean nuestras bendiciones no solo implica tomar decisiones difíciles, sino también confiar en el plan perfecto de Dios. A veces, nos cuesta entender por qué algunas relaciones deben terminar, por qué ciertas personas deben salir de nuestras vidas. Sin embargo, debemos recordar que, aunque no siempre entendamos el motivo, Dios tiene un propósito más grande. Cuando alguien en nuestra vida ya no está alineado con el propósito divino y nos está alejando de las bendiciones de Dios, es necesario tomar una decisión. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6:17 nos llama a actuar con valentía. «Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Este versículo nos muestra la claridad con la que Dios nos llama a apartarnos de todo lo que no se ajusta a su voluntad. El proceso de separación, aunque desafiante, es una señal de que estamos dispuestos a confiar en que Dios tiene algo mejor para nosotros. El alejarse de las personas que bloquean nuestras bendiciones no debe verse como una pérdida, sino como una ganancia, espiritual. Cuando decidimos soltar lo que nos ata, estamos abriendo espacio para recibir lo que Dios quiere darnos. Juan 15:2 nos habla de este proceso de poda. «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto». La poda, aunque dolorosa, es necesaria para que podamos dar más fruto.
Dios, en su amor por nosotros, elimina aquellas influencias que no nos permiten crecer espiritualmente. Él sabe que si no soltamos lo que no está en su plan, nunca podremos recibir las bendiciones abundantes que tiene preparadas para aquellos que caminan en su voluntad. Este acto de obediencia, de tomar distancia de quienes bloquean nuestras bendiciones, también es un acto de fe. La fe no solo se ve en los momentos en que recibimos bendiciones evidentes, sino también en aquellos en que decidimos confiar en Dios cuando todo parece incierto. Hebreos 11:1 nos dice: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando decidimos alejarte de las personas que no nos edifican, estamos ejercitando nuestra fe. Aunque no veamos de inmediato las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, estamos confiando en su palabra y en su plan perfecto. La fe es confiar en que lo que Dios tiene reservado es mucho mejor que lo que estamos dejando atrás. La separación que Dios nos pide no es solo un acto de obediencia, sino también de protección. Él sabe que algunas relaciones nos exponen a peligros espirituales que no podemos ver a simple vista. Las malas influencias pueden afectar nuestra vida de maneras que ni siquiera imaginamos. 1 Corintios 10:13 nos recuerda que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios siempre nos ofrece una salida cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Cuando nos llama a alejarnos de alguien, es porque Él sabe que esa relación ya no nos fortalece, sino que nos pone en una posición vulnerable. A veces, la mejor protección que podemos tener es mantenernos alejados de aquello que pone en peligro nuestra fe y nuestro caminar con Él. Al alejarnos de relaciones que bloquean nuestras bendiciones, estamos demostrando nuestra confianza en que Dios tiene algo mejor reservado para nosotros. En Mateo 6:33, Jesús nos asegura: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando seguimos el llamado de Dios y buscamos su reino, Él promete que todo lo que necesitamos será añadido a nuestras vidas. Este es un recordatorio de que cuando priorizamos lo que es verdaderamente importante, las bendiciones de Dios no solo llegan, sino que nos alcanzan. El proceso de separación es, por tanto, una forma de buscar el reino de Dios primero, sin distracciones, sin barreras. Y cuando lo hacemos, todo lo demás sigue. Una de las mayores bendiciones que podemos recibir es la paz que viene con la obediencia. Cuando estamos rodeados de personas que no nos impulsan a vivir en el propósito de Dios, vivimos en una constante lucha interna. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, solo se experimenta cuando estamos en alineación con su voluntad. Filipenses 4:7 nos promete: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Al alejarnos de las relaciones que bloquean nuestras bendiciones, experimentamos esa paz que solo Dios puede dar. Es una paz que nos permite avanzar sin temor, que nos fortalece para enfrentar cualquier desafío y que nos da la confianza de saber que estamos caminando en su voluntad. Cuando tomamos la decisión de alejarnos de las relaciones que nos bloquean, estamos confiando en que Dios tiene una visión mucho más grande para nuestras vidas. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Dios conoce el futuro, y su propósito para nosotros es siempre para bien. La obediencia a su voz, aunque implique sacrificios temporales, nos lleva a una vida plena, llena de bendiciones. Al apartarnos de lo que nos limita, abrimos la puerta a lo que Dios ha preparado para nosotros,
un futuro lleno de paz, propósito y prosperidad espiritual. Este llamado a alejarnos de quienes bloquean nuestras bendiciones no es solo un acto de obediencia, sino también un acto de amor. Es un acto de amor hacia nosotros mismos al reconocer que merecemos vivir una vida en plenitud, sin estar atrapados por influencias negativas. Es un acto de amor hacia Dios, al confiar en que su plan para nosotros es mucho mejor que cualquier cosa que dejemos atrás. Y, finalmente, es un acto de amor hacia los demás, al tomar decisiones que no solo nos benefician a nosotros, sino que también abren el camino para que otros vean la obra de Dios en nuestras vidas. Al final, la verdadera bendición no está solo en lo que recibimos, sino en la libertad que encontramos al caminar en la obediencia a Dios. La obediencia no es una carga, sino un camino hacia una vida abundante, llena de paz, propósito y bendiciones. Al tomar la decisión de alejarnos de lo que bloquea nuestras bendiciones, estamos eligiendo la vida que Dios ha planeado para nosotros, una vida de abundancia espiritual y material, una vida llena de su presencia, guiados por su sabiduría y su amor. En última instancia, la decisión de alejarse de quienes bloquean nuestras bendiciones no solo es una cuestión de proteger lo que Dios tiene para nosotros, sino también de liberar nuestro corazón y mente para lo que Él desea obrar en nuestras vidas. Cada relación, cada influencia, es una oportunidad para reflejar la voluntad de Dios, y es en nuestra capacidad de discernir y actuar según su guía donde radica la verdadera victoria. La obediencia a este llamado no solo abre las puertas de las bendiciones materiales, sino que transforma nuestra espiritualidad, permitiéndonos caminar con una libertad que solo se encuentra en la obediencia plena a su voluntad. Cuando tomamos la firme decisión de apartarnos de lo que nos desvía del propósito divino, estamos reafirmando nuestra confianza en el amor y la sabiduría de Dios. Él no solo desea que experimentemos paz y éxito, sino que seamos instrumentos de su gloria. Al alinearnos con su plan y alejarnos de las influencias que bloquean nuestras bendiciones, estamos permitiendo que su luz brille más intensamente en nosotros, iluminando el camino hacia la verdadera abundancia. ¿Estás listo para vivir en esa plenitud? La bendición siempre llega cuando decidimos caminar con Dios, dejando atrás todo lo que ya no tiene lugar en su propósito para nuestra vida.